La figura de Thor, dios del trueno, no solo plantea una cuestión de poder, sino de sentido, que implica ser un dios en un universo donde lo divino no es necesariamente infalible. A diferencia del monoteísmo tradicional, en el cual la divinidad representa una perfección inalcanzable, Thor encarna una forma de divinidad próxima, vulnerable, encarnada. Es un dios que puede equivocarse, amar, odiar, deprimirse y crecer. Desde una perspectiva filosófica, esto interpela el arquetipo del dios omnipotente. ¿Puede seguir siéndolo aquel que cambia? En la mitología nórdica y en las historietas de Marvel, Thor se encuentra en una constante transición, de hijo a heredero, de guerrero a protector, de símbolo a sujeto. La divinidad no es un estado inmutable, sino una práctica que requiere legitimidad, y esa legitimidad no proviene del poder en sí, sino de cómo se lo ejerce. Por eso, el verdadero dilema de Thor es ético, no físico. Thor transita el dilema de la individuación, un proceso en el que debe romper con la idealización impuesta por su entorno para construir una identidad propia. Su educación como príncipe de Asgard lo formó para ser un líder guerrero, un héroe dominante, un símbolo de orden. Sin embargo, a medida que sus vivencias lo exponen a la fragilidad humana, ya sea en Midgard, en sus relaciones con los Vengadores o en sus pérdidas personales, ese molde comienza a resquebrajarse. La psicodinámica de Thor revela una pugna constante entre el ego heredado y el yo auténtico. No se trata solo de madurar, sino de descubrir qué significa ser él más allá del mandato. En sus múltiples caídas y exilios, Thor no pierde únicamente poder, se enfrenta con una angustia existencial que lo obliga a revisar su esencia. ¿Quién es Thor cuando no es digno del martillo? Esa pregunta es, en el fondo, una pregunta sobre el ser. Thor representa una forma de autoridad carismática que por momentos se ve desplazada por formas burocráticas o simbólicas. Como heredero de Odín, Thor debía asumir el trono por derecho de sangre. No obstante, a lo largo de las historietas, ese trono le es constantemente cuestionado por Loki, por los asgardianos, por él mismo. Lo que emerge es una crítica implícita al modelo de autoridad tradicional. Ser rey no es simplemente un rol heredado, sino una función que debe ganarse desde la legitimidad moral. En el plano sociológico, Thor encarna una figura que desafía la institucionalización del poder, un dios que aprende a gobernar no desde el mandato, sino desde el ejemplo. Su tránsito del guerrero impulsivo al protector reflexivo revela que la divinidad no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la capacidad de sostener. Su poder es simbólico solo cuando puede ser comprendido por los otros. En muchas culturas los dioses encarnan arquetipos absolutos: la guerra, la sabiduría, la muerte, la creación. Thor, en cambio, no es una abstracción, su humanidad está siempre en tensión con su rol. Es hermano, hijo, amante, amigo, y en cada vínculo se pone en juego una faceta de su identidad. En los cómics, esta complejidad se profundiza. Se lo ve cuestionar sus decisiones, rebelarse contra el absolutismo de Odín, sentirse indigno del Mjolnir, ceder su lugar a Jane Foster, e incluso retirarse del rol de Dios cuando siente que ha fallado éticamente. Este ciclo de dignidad e indignidad no es solo narrativo, es filosófico. Nos obliga a preguntarnos si el poder merece ser ejercido por quien lo tiene o por quien lo entiende. Thor se va transformando en alguien que ya no define su divinidad por lo que puede hacer, sino por lo que debe hacer, incluso si eso significa perder todo. La figura de Thor también permite pensar el lugar del líder dentro de una comunidad. Asgard, como sociedad, reproduce una lógica monárquica donde el heredero del trono está llamado a regir por linaje más que por mérito. Pero ese modelo se ve desafiado constantemente. Thor no es siempre el heredero ideal. Loki, su hermano adoptivo, lo supera en astucia y en manejo de la palabra, y sin embargo, es Thor quien debe reinar. El dilema del poder heredado frente al poder legítimo se pone en juego cada vez que Thor actúa desde el deseo individual en vez de desde la necesidad colectiva. La lección que va incorporando es que el trono no debe ser ocupado por quien lo desea, sino por quien puede sostenerlo sin corromperse. Su divinidad no se justifica por su sangre, sino por su capacidad de sacrificio. En ese sacrificio, su poder se reconfigura. Un dios también representa un ideal para los demás. En el universo Marvel, muchos miran a Thor como un símbolo de fuerza, de nobleza, de integridad, pero esa imagen no siempre coincide con su realidad interna. Hay un desfase entre cómo es percibido y cómo se percibe él mismo. Esta decisión genera una carga, debe sostener un rol que muchas veces le exige renunciar a su deseo, a su libertad o incluso a su tristeza. En los cómics, esto se acentúa en momentos en que Thor cae en depresión, duda de sí mismo o simplemente se cansa. Su humanidad se filtra por las grietas de su imagen mítica.
Y es justamente allí donde se vuelve más interesante, porque si ser un dios implica sostener una máscara perfecta, Thor fracasa. Pero si ser un dios es aceptar la responsabilidad del propio impacto en el mundo, incluso desde la fragilidad, entonces Thor se acerca a ese ideal. La ética del poder es uno de los grandes temas que recorre toda la narrativa de Thor. ¿Qué se hace cuando se puede hacer todo? ¿Dónde están los límites cuando no existen límites físicos? En este punto, Thor es muchas veces tentado a resolverlo todo a martillazos, a usar la fuerza como camino más rápido, pero con el tiempo, y sobre todo a través del dolor, aprende que la violencia sin reflexión destruye más de lo que salva. La potencia se convierte en virtud solo cuando está mediada por una ética que reconoce al otro. Thor, en sus mejores versiones, no es el dios que impone, sino el que escucha. No es el que domina, sino el que cuida. En esa transformación se encuentra el verdadero significado de su poder, no como instrumento de control, sino como expresión de servicio. Su divinidad es una responsabilidad, no un privilegio. El cuerpo de Thor también es parte de esta narrativa. Su musculatura descomunal, su resistencia física, su capacidad para resistir explosiones cósmicas o cruzar galaxias a través del Bifrost construyen una imagen de masculinidad invulnerable. Sin embargo, su cuerpo también sufre, enferma, sangra, se agota. En algunos cómics, incluso pierde un brazo o envejece. Esta corporalidad híbrida entre lo ideal y lo orgánico problematiza la noción del dios como inmutable. Thor está en constante transformación, física, emocional y moral. Su cuerpo es escenario de batallas externas, pero también internas. A veces se convierte en símbolo de arrogancia, otras veces en canal de redención. Ser un dios entonces no lo libera del cuerpo, lo expone a una responsabilidad mayor, porque su cuerpo no es solo suyo, tiene un símbolo para los demás, y como todo símbolo, puede ser usado para el bien o para el mal. En relación con la identidad, Thor se enfrenta a un dilema que todo sujeto poderoso atraviesa. ¿Cuánto de lo que soy es mío y cuánto me fue asignado? Ser el hijo de Odín, el dios del trueno, el heredero de Asgard, son identidades impuestas que muchas veces lo ahogan. A lo largo de los cómics, Thor intenta escapar de esas etiquetas, busca ser él mismo, sin la carga del linaje. En algunas etapas incluso deja de usar el Mjolnir y actúa desde una identidad más libre. Pero el conflicto persiste, la identidad no es algo que se elige completamente, es también una red de expectativas, relaciones y mandatos. Thor debe conciliar lo que desea ser con lo que los demás necesitan que sea. Esa tensión lo humaniza y a la vez lo obliga a decidir constantemente qué clase de dios quiere ser. Otro eje central en el análisis filosófico de Thor es la relación entre libertad y destino. En muchos relatos, su camino parece ser trazado de antemano. Está destinado a ser rey, a empuñar Mjolnir, a defender los 9 reinos. Sin embargo, constantemente desafía ese destino, se revela, toma decisiones inesperadas, incluso se aleja de Asgard para seguir sus propios caminos. Esta tensión entre lo predeterminado y lo elegido revela una pregunta universal. ¿Cuánto control tenemos sobre nuestra vida cuando todos esperan algo de nosotros? Thor no niega su poder, pero tampoco se deja absorber por él. Ser un dios en su caso implica navegar entre la profecía y la autodeterminación, entre el deber y el deseo. Esa lucha es profundamente humana y revela que la divinidad en su figura no es un punto de llegada, sino un campo de batalla entre lo que uno es, lo que puede ser y lo que los otros esperan que sea. El humor también es una herramienta clave en la representación de Thor, sobre todo en el cine reciente. Lejos de debilitar su figura, la comedia humaniza su divinidad. El dios del trueno no es siempre solemne ni omnipotente, a veces es torpe, exagerado, ridículo. Esa dimensión cómica rompe con la idea de que los dioses deben ser inalcanzables o inmutables. En cambio, los vuelve accesibles, imperfectos, falibles. Thor se equivoca, malinterpreta costumbres humanas, exagera reacciones, y en ese proceso se acerca más al espectador. Esta elección narrativa no solo renueva su imagen, sino que plantea la posibilidad de ser Dios, no desde la distancia del Olimpo, sino desde la cercanía del error cotidiano. La divinidad entonces puede implicar también la capacidad de reírse de uno mismo sin perder la responsabilidad que conlleva el poder. Thor encarna la pregunta sobre los límites de lo real. ¿Qué significa que alguien pueda viajar entre mundos, controlar tormentas, vivir milenios? La ciencia ficción y la fantasía se cruzan en su figura para problematizar lo que consideramos posible. En un mundo en el que la tecnología humana ya parece rozar lo milagroso, ¿qué lugar queda para los dioses? Thor, al mismo tiempo que parece imposible, resulta verosímil dentro de su universo. Esto habilita una reflexión sobre el rol de lo mitológico en las sociedades contemporáneas.
Quizás los dioses no desaparecen, sino que mutan, adoptan nuevas formas, se encarnan en relatos modernos. En ese sentido, Thor no es solo un personaje de ficción, es la continuación de una necesidad humana ancestral por imaginar lo extraordinario como espejo de nuestras aspiraciones, miedos y dilemas éticos. La relación de Thor con otros dioses, Odín, Frigga, Loki, Hela, también revela un universo familiar atravesado por tensiones, afectos y traiciones. Lejos de ser figuras idealizadas, estos dioses replican estructuras familiares humanas, padres exigentes, hermanos envidiosos, madres sabias. En este contexto, la divinidad se vuelve escenario de lo íntimo. Thor no es solo un protector universal, sino un hijo que busca aprobación, un hermano que lucha por reconciliarse, un individuo que atraviesa duelos. Esta dimensión relacional le da profundidad a su figura y complejiza la idea de divinidad como perfección distante. Aquí, ser Dios es también ser parte de una red afectiva que condiciona, sostiene y desafía. La divinidad entonces no está por fuera del lazo social, se construye en y a través de él. La figura de Thor nos invita a repensar qué significa ser un dios en el siglo XXI. Ya no se trata de seres inmutables que habitan en lo alto, sino de figuras complejas que enfrentan los mismos dilemas que los humanos comunes: identidad, poder, responsabilidad, error, redención. Thor, en su tránsito entre la arrogancia y la humildad, entre la violencia y el cuidado, encarna una nueva mitología posible, una donde la divinidad no se mide por la distancia respecto a la humanidad, sino por la capacidad de transformarse con ella. Ser un dios entonces no es imponer orden desde arriba, sino acompañar el caos del mundo con coraje, duda y empatía. En esa fragilidad que no renuncia a la responsabilidad, quizás se encuentre la forma más poderosa de ser divino.